Nunca pensé que mi propia hija, aquella a la que crié con tanto esfuerzo, me daría la espalda. Esa tarde me gritó palabras que jamás pensé escuchar. Ya no quiero hacerme cargo de ti, mamá. Estoy harta. Sus ojos, que alguna vez fueron dulces, se habían endurecido como el hielo. Cerró la puerta con violencia y con ese portazo sentí que me arrancaba la vida. Me quedé sola, sentada en la vieja mecedora del corredor, con la mirada fija en el piso de tierra. Las lágrimas caían una tras otra, como si no tuvieran fin. El silencio de la casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía gritar su ausencia. La cama vacía, las paredes mudas, el reloj marcando las horas que ya no tenían sentido. Mi alma se rompía con cada tic-tac. Esa noche no pude dormir. El viento soplaba fuerte y las ventanas rechinaban, como si el mundo mismo quisiera recordarme mi soledad. Abrazaba una manta vieja, buscando calor, pero no había calor que llenara el frío de un corazón traicionado. Cerré los ojos e imaginé que ella volvía a ser una niña, corriendo hacia mis brazos, pidiéndome que la protegiera, pero al abrirlos todo era vacío. El hambre comenzó a doler. Con apenas unas monedas en el bolsillo, vendí mi último anillo de matrimonio, ese que aún guardaba el recuerdo de mi difunto esposo. Lo cambié por pan duro y un poco de leche. Cada bocado era amargo, porque no comía sola. Masticaba mi tristeza, mi vergüenza, mi abandono. La casa ya no era un hogar, era una cárcel de recuerdos que me aplastaban cada día más. Los días se hicieron eternos. El sol salía y entraba por la ventana, pero en mi corazón no había luz. Los vecinos pasaban frente a mi casa y me miraban de reojo. Algunos murmuraban, otros simplemente bajaban la cabeza. Yo, que antes era respetada como madre ejemplar, ahora era la anciana abandonada, la que vivía sola como si ya no tuviera familia. Esa mirada de lástima me pesaba más que el hambre. Una tarde, mientras barría lentamente el patio, la vi. Era mi hija. Venía caminando de la mano de un hombre, riendo como si el mundo fuera perfecto. Me escondí detrás de una columna, con el corazón golpeando mi pecho. Quise correr hacia ella, abrazarla, pedirle que regresara, pero mis pies no se movieron. El miedo al rechazo, al desprecio de nuevo, me dejó clavada en el suelo. Solo la vi alejarse. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿En qué momento mi hija dejó de amarme? Recordé todas las veces que me desvelé cuidándola, todas las veces que pasé hambre para darle de comer, todos los sueños que dejé a un lado por ella. El dolor era insoportable, porque no se trataba de una traición cualquiera, se trataba de mi propia sangre. Comencé a hablar sola, como si mi difunto esposo pudiera escucharme desde algún rincón del cielo. Le contaba mis miedos, mis tristezas, mi cansancio. Viejo, nuestra niña ya no es la misma, nos ha olvidado, le decía entre sollozos. Y en ese monólogo desesperado encontré una extraña compañía. El silencio me respondía con ecos, como si las paredes mismas guardaran mis secretos de madre herida. El tiempo comenzó a pasar más lento. Cada día era una repetición de la soledad. Me levantaba, miraba la mesa vacía y suspiraba. Mis manos arrugadas acariciaban la madera como buscando compañía. A veces cocinaba un poco de arroz solo para escuchar el hervor de la olla, porque el silencio era tan pesado que me dolía en los huesos. Era una rutina amarga, pero era lo único que tenía. Una tarde, mientras buscaba leña para encender el fogón, escuché a unas vecinas reír. Me escondí detrás de la cerca y escuché con atención. ¿Ya supiste? La hija de doña Clara dice que su madre ya no sirve para nada, que mejor se las arregle sola. Sentí que me arrancaban el alma otra vez.
No solo me había abandonado, sino que además me humillaba delante de otros. Era como si me hubiera borrado de su vida. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las fotos viejas colgadas en la pared. Allí estaba ella de niña, con trenzas y sonrisa inocente, abrazando a su padre. Cerré los ojos y pude escuchar su risa infantil, esa risa que un día me dio fuerza para seguir luchando. Abrí los ojos y la realidad me golpeó como un martillo. Esa niña dulce ya no existía. Ahora era una mujer fría que me había dejado atrás. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir esperando sentada a que regresara. Salí al mercado del pueblo, con mis pasos lentos pero firmes. Compré flores, las más bonitas que encontré, y fui hasta el cementerio. Allí, frente a la tumba de mi esposo, solté todo mi dolor. Viejo, ya no puedo más. Ella nos olvidó. Yo siento que también quiero irme contigo. Y lloré tanto que las flores se empaparon en mis lágrimas. Los días siguieron su curso, pero mi cuerpo empezó a pasarme factura. Un dolor extraño en el pecho me despertaba por las noches. A veces me faltaba el aire, otras veces me mareaba al levantarme. No tenía dinero para médicos ni medicinas, así que solo me encomendaba a Dios pidiendo fuerzas. Señor, dame aunque sea un día más, un día para volver a abrazar a mi hija antes de partir, susurraba entre lágrimas. Una mañana, mientras barría el frente de mi casa, vi a mi hija nuevamente, pero esta vez no estaba riendo. Su ropa estaba desordenada, su rostro pálido, y caminaba con la cabeza gacha. Iba sola. Algo en mi interior me gritó que las cosas no estaban bien, pero el miedo a ser rechazada me paralizó de nuevo. Me quedé inmóvil, observándola pasar como si fuera una sombra rota de lo que solía ser. Esa imagen no me dejó tranquila. Esa noche, recostada en mi cama, recordé sus palabras frías, pero también recordé sus primeros pasos, sus abrazos de niña, sus noches de fiebre cuando yo me desvelaba a su lado. El rencor me quemaba, pero el instinto de madre era más fuerte. Si ella sufre, yo también sufro, me repetía una y otra vez, hasta que el llanto me dejó sin fuerzas para seguir pensando. El destino me tenía preparada una sorpresa. Al día siguiente alguien golpeó la puerta. Cuando abrí, casi me desmayo. Era mi hija, pero no venía sola. Llevaba un moretón en el rostro, los labios partidos y sus ojos estaban desbordados en lágrimas. Mamá, ayúdame. No tengo a dónde ir, me dijo con la voz quebrada. En ese instante, todo el rencor que me consumía se deshizo como humo, y lo único que quedó fue el amor incondicional de una madre. Mis manos temblaban mientras la ayudaba a entrar. Sentí su cuerpo débil apoyarse en mí, como cuando era niña y se enfermaba de fiebre. La senté en la vieja silla de madera y la miré a los ojos. Estaban llenos de miedo. Mamá, él me golpeó, me dejó sin nada. Pensé que podía confiar en él, que sería mi vida, pero solo me usó. Mi corazón se apretó. La misma hija que me había abandonado ahora buscaba refugio en mí. El silencio de la casa se rompió con sus sollozos. Ella lloraba como nunca antes la había visto. Le preparé un té con las pocas hierbas que tenía y acaricié su cabello, ese mismo cabello que tantas veces peiné cuando era niña. Mamá, perdóname. Te traté como basura y ahora soy yo la que quedó en la calle, sin nada, sin amor. Sus palabras eran cuchillos y caricias al mismo tiempo. Me dolían, pero también me devolvían algo que creía perdido. Pasamos horas hablando. Me confesó que el hombre con el que se había ido la manipulaba, que poco a poco la aisló de todos, incluso de mí. Él me convenció de que tú solo eras un peso, que estabas arruinando mi vida,
y yo, ciega de amor, le creí. Yo cerraba los ojos y apretaba los dientes, conteniendo el llanto. No era solo su traición, era el veneno de alguien más que la había alejado de mí. El dolor era doble. Esa noche, cuando ella durmió en mi cama, me quedé despierta observándola. Mi corazón oscilaba entre el rencor y el perdón. Parte de mí quería gritarle que me había destrozado la vida, que su abandono me había consumido, pero otra parte, más fuerte, me decía: es tu hija, está rota, igual que tú, ahora tienes la oportunidad de salvarla. Y así, con el corazón hecho pedazos, me prometí darle una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Volví a sentirme madre. Cocinaba para ella, le curaba sus heridas, le ponía paños fríos en la frente cuando la fiebre la atacaba, pero en lo más profundo de mi ser, el temor me acechaba. Sabía que ese hombre no se quedaría tranquilo. Si era capaz de golpearla, también sería capaz de venir a buscarla, y yo ya no tenía fuerzas para defenderla. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, escuché golpes en la puerta. Mi corazón dio un brinco. Desde adentro, con voz grave, un hombre gritó: «Sé que estás ahí, sal de una vez, o entro por ti». Mi hija corrió a esconderse en la cocina, temblando. Yo, con el alma en las manos, me paré frente a la puerta. No la abrí, solo grité: «Aquí no tienes nada que buscar, lárgate antes de que llame a la policía». Pero mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Los vecinos comenzaron a salir. Algunos grababan con sus teléfonos, otros solo observaban. El hombre pateaba la puerta insultando a mi hija, llamándola traidora, inútil, basura. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de rabia. Ver a mi hija encogida de miedo me devolvió fuerzas que no sabía que quedaban en mí. Apreté los puños y sentí que, aunque frágil, todavía era su madre y debía protegerla. Finalmente, unos vecinos intervinieron y lo hicieron retroceder. El hombre se alejó gritando amenazas, prometiendo volver. Mi hija cayó de rodillas, llorando desesperada. Yo la abracé con toda mi alma, como si con mis brazos pudiera crear un escudo contra el mundo. «Mamá, perdóname por todo lo que te hice, no me dejes sola ahora», susurró entre sollozos. Y en ese instante entendí que, aunque el pasado dolía, el presente me exigía ser fuerte. Ella me necesitaba más que nunca. Esa noche casi no dormimos. Mi hija se acurrucó a mi lado como cuando era una niña, buscando protección en mis brazos. Yo fingía calma, pero en mi interior el miedo me devoraba. Sabía que él regresaría. El silencio de la madrugada se rompía con cualquier crujido de la casa vieja, y cada sonido me hacía sobresaltar. Me levanté varias veces a revisar la puerta, asegurándome de que la tranca estuviera firme. Al tercer día, el destino nos alcanzó. Justo cuando la tarde caía y el sol teñía de rojo el horizonte, escuchamos pasos fuertes en el pasillo exterior. Antes de poder reaccionar, la puerta se sacudió con una patada violenta. «Sal, desgraciada. Esta vez no te escondes de mí», rugió la voz de aquel hombre. Mi hija gritó de terror y se abrazó a mí. Yo, temblando, tomé un bastón de madera. No era un arma, pero era lo único que tenía. La puerta se abrió de golpe y él entró, con los ojos encendidos de furia. Avanzó hacia mi hija levantando la mano. En ese instante, algo dentro de mí despertó. No pensé en mi edad, en mis fuerzas, ni en el miedo. Solo pensé en protegerla. Me interpuse entre los dos y levanté el bastón. «Con ella no te metas», grité con una voz que ni yo misma reconocí. Mis manos temblaban, pero mi mirada era firme como el hierro.
El hombre se detuvo, sorprendido por mi determinación. Mi hija, llorando, se escondió detrás de mí. Los vecinos comenzaron a golpear las ventanas gritando que habían llamado a la policía. Por primera vez vi duda en los ojos de aquel hombre. Murmuró insultos, pateó una silla y con un rugido de frustración salió corriendo. La puerta quedó abierta y yo, exhausta, solté el bastón y caí de rodillas. Había ganado la batalla, pero el precio había sido demasiado alto para mi corazón cansado. La policía llegó minutos después, cuando yo ya estaba desplomada en el suelo, con la respiración agitada y el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Mi hija me sostenía, llorando desconsolada. «Mamá, por favor, no me dejes. Perdóname, yo nunca debí abandonarte», repetía entre sollozos, apretando mis manos como si con su fuerza pudiera retenerme en la vida. Los oficiales la tranquilizaron y aseguraron que aquel hombre sería detenido. Esa noche, en la cama, la vi dormida junto a mí. Su rostro hinchado por el llanto parecía el de una niña pequeña. Acaricié su cabello y susurré: «Hija, la vida te golpeó duro, pero aquí estoy, aquí estaré hasta que Dios me lo permita». Mis lágrimas cayeron en silencio, no de tristeza, sino de un amor que había sobrevivido a todo, al abandono, al rencor y al dolor. Comprendí que perdonar no era olvidar, sino sanar las cadenas que nos atan al sufrimiento. Los días siguientes fueron diferentes. Ella comenzó a ayudarme en casa, a acompañarme al mercado, a cocinar conmigo. Me decía que quería recomenzar, que ya no me dejaría sola nunca más. A veces despertaba en medio de la noche, llorando por recuerdos del maltrato, y yo la abrazaba, recordándole que el amor verdadero, el de una madre, no desaparece ni con los peores errores. El tiempo pasó y aunque mi cuerpo estaba cada vez más cansado, mi corazón se sentía ligero. Había recuperado a mi hija. Una tarde, mientras tomábamos café juntas, ella me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, todo lo que viví me enseñó que nadie me amará como tú. Gracias por salvarme, aunque yo no lo merecía». Yo sonreí con los ojos llenos de lágrimas, porque al final la vida me había mostrado que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en el sacrificio de seguir amando incluso cuando todo parecía perdido. La rutina en casa cambió por completo. Mi hija, que antes apenas me llamaba una vez al mes, ahora estaba pendiente de mí a cada instante. Me sorprendía verla preparar el desayuno, doblar mi ropa o simplemente quedarse en silencio mirándome como si quisiera recuperar cada segundo perdido. A veces la atrapaba llorando en la cocina y cuando le preguntaba por qué, solo respondía: «Es que siento tanta culpa, mamá». Yo le decía que no llorara más, que lo pasado ya no podía cambiarse, pero mi voz temblaba, porque en el fondo sí me dolía recordar las noches frías en las que la esperaba, los días en que me sentía invisible para ella. El rencor intentaba asomarse, pero lo empujaba con fuerza. Una madre, por muy herida que esté, siempre guarda un rincón de ternura. Y ese rincón era el que ahora me mantenía en pie. Una tarde, mientras veíamos un álbum de fotos viejo, mi hija se detuvo en una imagen de su infancia, ella con un vestido rojo, sonriendo, mientras yo la cargaba en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo pude dejarte así, mamá? Tú me dabas todo y yo te dejé con nada». Yo acaricié la foto y le dije: «Me dejaste con lo único que necesito, el recuerdo de haberte amado». Esa frase la quebró. Se lanzó a mis brazos como aquella niña de la foto. Los días se hicieron más cálidos, pero el miedo nunca desapareció del todo. Sabía que aquel hombre, en cualquier momento, podía regresar.
Cada ruido extraño afuera me mantenía alerta. Dormía ligera, con el corazón en vilo, y en mi mente una sola pregunta retumbaba. ¿Sería capaz mi hija de mantenerse firme esta vez, de no volver a abandonarme, incluso si la sombra de ese hombre regresaba a perseguirnos? Los días parecían mejorar, pero el pasado nunca desaparece tan fácil. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, alguien golpeó la puerta con insistencia. Mi hija se quedó paralizada, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Es él, lo sé, mamá», susurró con un temblor en la voz. Yo apreté su mano y traté de mostrar firmeza, aunque mi corazón latía con violencia. «No estás sola, hija. Pase lo que pase, yo estoy contigo». No abrimos la puerta, pero al mirar por la ventana lo vimos. Aquel hombre caminando nervioso, con la mirada cargada de rencor. Golpeaba la madera y gritaba su nombre. Los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos incluso le gritaron que se marchara. Mi hija rompió a llorar, temblando. ¿Y si nunca nos deja en paz? ¿Y si vuelve a hacerme lo mismo? Yo la abracé fuerte, sintiendo en mi pecho el dolor de verla tan quebrada. La policía llegó otra vez, alertada por los vecinos. El hombre huyó, pero el miedo quedó sembrado como veneno en nuestra casa. Esa noche, mi hija me confesó entre lágrimas: «Mamá, a veces pienso que si no existiera, tú estarías tranquila. Todo esto es por mi culpa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Le levanté el rostro con mis manos y le dije: «Nunca digas eso. Si tú no existieras, yo no tendría razón para luchar». Esa conversación cambió algo en ella. Al día siguiente me pidió que la acompañara a denunciarlo formalmente. Era la primera vez que la veía decidida, aunque el miedo aún temblaba en su voz. Caminamos juntas hasta la estación de policía. Ella firmó los papeles, llorando pero con la frente erguida. Al salir me tomó de la mano y me dijo: «Los días después de la denuncia fueron un torbellino de emociones. Mi hija trataba de mostrarse fuerte, pero por las noches se encogía en la cama como una niña asustada. Yo la escuchaba sollozar en silencio, creyendo que yo dormía, y me levantaba a acariciar su espalda. «Estoy aquí, hija, no estás sola», le repetía cada vez. Y aunque mi voz temblaba, mis palabras parecían darle un respiro. Un oficial de policía vino a casa para darnos actualizaciones del caso. Explicó que el proceso sería largo, que probablemente aquel hombre intentaría defenderse o incluso intimidarla. Mi hija se quedó helada. «¿Y si no lo meten preso, mamá? ¿Y si vuelve?». El miedo en sus ojos me desgarraba, pero respondí con una firmeza que yo misma no sabía de dónde sacaba. «Entonces aquí estaré yo para defenderte, aunque me cueste la vida». Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos apoyaban a mi hija, otros criticaban su pasado. Yo escuchaba comentarios crueles como cuchilladas: «Ella se lo buscó, esa muchacha nunca cambiará». Mi corazón ardía de rabia, pero también de impotencia. ¿Cómo podían juzgarla sin conocer el infierno que había vivido? En medio de todo, decidí que no permitiría que el mundo la volviera a aplastar. Si nadie estaba dispuesto a creer en ella, yo lo haría el doble. Una tarde, mientras regresábamos de la comisaría, un auto se detuvo a nuestro lado. Era él. Mi hija se paralizó y me apretó la mano con fuerza. El hombre la miró con una sonrisa siniestra y murmuró algo que solo ella alcanzó a oír. Su rostro se puso pálido como la cera. Yo la abracé fuerte. La subí al autobús más cercano y no miré atrás. Esa noche, entre lágrimas, ella me dijo: «Mamá, no sé si resistiré todo esto». Yo le respondí: «Sí podrás, porque ya no estás sola. Esta vez vamos juntas». Las noches se hicieron más pesadas.
Mi hija apenas comía, sus ojos perdieron brillo y su silencio me asustaba más que sus lágrimas. Una madrugada escuché ruidos en la cocina. Corrí y la encontré con la mirada perdida, un frasco de pastillas en la mano. Mamá, ya no puedo más, murmuró con la voz rota. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Con todas mis fuerzas le arranqué el frasco y la abracé con desesperación. No digas eso, hija. No me dejes sola otra vez, grité llorando. Ella se desplomó en mis brazos, temblando. Es que siento que soy una carga, mamá, que te arruiné la vida, que no merezco tu perdón. Mis lágrimas caían sobre su cabello mientras la apretaba contra mi pecho. No eres una carga, eres mi razón. Yo ya sufrí bastante cuando me abandonaste. No me hagas sufrir tu ausencia de nuevo. Esa noche fue la más larga de mi vida. La sostuve entre mis brazos hasta que se quedó dormida, agotada por el llanto. Yo no pegué los ojos. Me quedé velando su respiración, como cuando era bebé y tenía miedo de que dejara de respirar. Pero esta vez no era una cuna lo que vigilaba. Era un alma rota que luchaba por no rendirse. Al amanecer busqué ayuda. Llevé a mi hija a un centro de apoyo psicológico para víctimas. Al principio no quería entrar, pero la convencí con una sola frase. Si me amas, acompáñame en esto, porque sola no puedo más. Esa frase la quebró. Me miró fijamente y con lágrimas asintió. Comprendí que mi amor, aunque no lo curara todo, podía ser la cuerda que la mantuviera aferrada a la vida. El primer día de terapia fue un torbellino. Mi hija se sentó en la silla con los brazos cruzados, desconfiada, como si aquel lugar pudiera juzgarla igual que el mundo. Yo la acompañé hasta la puerta, pero cuando quise entrar me detuvieron. Déjela sola, señora. Necesita aprender a hablar por sí misma. Me dolió, pero acepté. Esperé afuera, con las manos entrelazadas, orando en silencio para que no huyera. Una hora después salió con los ojos rojos y las manos temblando, pero con una chispa nueva en la mirada. Mamá, hablé de todo, de él, de cuando me fui, de cuando te dejé sola. Me abrazó con una fuerza que no recordaba en años. Entendí que algo dentro de ella había empezado a romperse y que ese dolor era necesario para que pudiera sanar. Yo solo acaricié su rostro y le dije, estoy orgullosa de ti, hija, muy orgullosa. Los días siguientes fueron diferentes. A veces regresaba de terapia agotada, otras con una sonrisa tímida. Comenzó a escribir en un cuaderno lo que sentía, a cocinar conmigo, a ordenar la casa. Poco a poco, mi hogar volvió a llenarse de vida. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Cada sombra en la calle la hacía estremecerse. Cada llamada desconocida la hacía palidecer. Yo sabía que el fantasma de aquel hombre no se iría tan fácil. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas, mi hija se detuvo, respiró profundo y me dijo, «Mamá, quiero testificar en contra de él, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han pasado lo mismo». Yo la miré con el corazón desbordado. Esa muchacha que antes huía ahora quería dar la cara, pero dentro de mí un miedo terrible crecía. ¿Podría ella soportar enfrentarse cara a cara con el hombre que casi le roba la vida? El día del juicio llegó. Desde temprano mi hija temblaba, con las manos frías y la mirada perdida. «Mamá, no sé si voy a poder», me susurró en el pasillo del tribunal. Le tomé las manos, las apreté fuerte y le respondí, «No estás sola, hija. Si tu voz tiembla, la mía hablará contigo. No es solo tu batalla, también es la mía». Ella asintió, respiró profundo y caminamos juntas hacia la sala. Cuando entramos, lo vimos. Él estaba ahí, con esa mirada desafiante que tantas veces la había hecho sentirse pequeña.
Mi hija se encogió por un instante, pero yo le sostuve el brazo para que no se derrumbara. El juez pidió silencio. Comenzaron a llamar a los testigos. El ambiente era tenso. Cada palabra flotaba como un cuchillo. Yo rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para que mi hija no retrocediera. Finalmente, llegó su turno. Se levantó despacio, con el rostro pálido pero con los ojos brillando de determinación. Caminó hasta el estrado y juró decir la verdad. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba, pero no se rompía. Narró el dolor, las humillaciones, el abandono. Sus palabras eran como piedras cayendo sobre el silencio de la sala. El hombre intentaba intimidarla con la mirada, pero esta vez ella no bajó los ojos. Yo la veía desde mi asiento, con lágrimas que me nublaban la vista. Esa niña rota que había regresado hecha pedazos, ahora se erguía como una mujer valiente. Cuando terminó su testimonio, la sala quedó en silencio. El juez agradeció sus palabras. Mi hija volvió a sentarse a mi lado con la respiración entrecortada. Me tomó la mano y dijo en un susurro que me estremeció: «Mamá, esta vez no tuve miedo». Y yo supe que ese día había comenzado su verdadera libertad. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez pidió que todos se pusieran de pie para escuchar la sentencia. Mi corazón latía tan fuerte que parecía golpearme las costillas. Mi hija apretaba mi mano con fuerza, como si su vida dependiera de ese momento. El juez comenzó a leer, con voz firme, detallando las pruebas, los testimonios y la gravedad de los hechos. Cada palabra caía como un martillazo en el aire. Por los delitos cometidos, se dicta condena de 20 años de prisión. La sala estalló en murmullos. Yo miré a mi hija. Sus ojos se abrieron de par en par y luego las lágrimas comenzaron a rodar sin control. No era tristeza, era alivio. Un alivio que le devolvía el aire que durante años le habían robado. La abracé fuerte, sintiendo que por fin el peso de aquella sombra comenzaba a desvanecerse. El hombre gritó, insultó, intentó defenderse, pero fue retirado esposado. Mi hija lo miró una última vez, y en sus ojos ya no había miedo, solo dignidad. «Ya no tiene poder sobre mí», me dijo en voz baja. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre todas mis heridas. Yo la besé en la frente y le respondí: «Porque tú has vuelto a nacer, hija, y yo tuve la dicha de verlo». Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras nos cegaban. Periodistas querían declaraciones, pero mi hija solo dijo una frase que resonó con fuerza: «No hablo solo por mí, hablo por todas las que callaron demasiado tiempo». Ese día entendí que de nuestro dolor había nacido algo más grande, la esperanza de muchas otras mujeres, y yo, como madre, supe que había cumplido mi misión: no dejar que mi hija muriera en vida.